Me llamo Antonio Luján, tengo 72 años y vivo en una pequeña casa adosada a las afueras de Salamanca. Aquella tarde de octubre de 2024, comprendí que no siempre el golpe más duro viene de un enemigo. A veces te lo da la persona a la que más amas. Mi hijo David me habló sin siquiera mirarme a los ojos. A partir de ahora, papá, el banco transferirá tu pensión directamente a mi cuenta, dijo deslizando el dedo por la pantalla de su móvil, como si hablara con cualquiera menos conmigo. No necesitas dinero. Solo un rincón para esperar a morirte. La cuchara que tenía en la mano cayó al suelo. El sonido metálico rebotó contra la baldosa de la cocina, como un disparo en medio del silencio. Quise responder, pero las palabras se me quedaron clavadas en la garganta como un nudo imposible de desatar. David siguió con su móvil impasible sin levantar la vista. Por primera vez en mis 72 años, sentí que mi propio hijo había borrado mi existencia con una sola frase. Tragué saliva, recogí la cuchara y me quedé de pie frente a la encimera. El cocido que preparaba seguía burbujeando, pero aquel olor que durante décadas había significado hogar, ahora me revolvía el estómago. La casa. Mi casa de repente me resultó ajena. Esa noche, mientras el reloj marcaba las 11, me quedé sentado en la oscuridad del comedor. Afuera llovía y el sonido de las gotas contra las ventanas acompañaba mi silencio. A lo lejos se escuchaban las risas de Clara, su mujer, en el dormitorio. Esa mujer había conseguido lo que ni la pobreza ni la soledad habían logrado arrancar de David, cualquier rastro de compasión. Cuando la conocí, era joven educada de sonrisa amable. Su hijo tiene un gran corazón, don Antonio me dijo aquella tarde en la que le serví café. Nunca imaginé que años después sería ella quien se lo helaría por completo. Pero antes de seguir, quiero invitarte a que te suscribas al canal, dejes tu me gusta y escribas en los comentarios desde qué ciudad de España nos estás escuchando. Tu apoyo me ayuda a seguir contando estas historias que merecen ser escuchadas. Aquella noche no encendí la luz del dormitorio. Sobre la mesita estaba la foto de David con 8 años, sonriente y sin dientes, abrazando al perro que rescatamos juntos. Trabajé 42 años como ferroviario, levantándome antes del amanecer, renunciando a muchos sueños para darle una vida digna. Y ahora, ni siquiera me llamaba papá. Las lágrimas me ardieron, pero no cayeron. A esta edad, uno aprende que llorar no sirve cuando el corazón ya está roto. A la mañana siguiente, Clara me esperaba en la cocina con una sonrisa falsa. Antonio dijo con voz melosa: «No te lo tomes a mal. David solo quiere ayudarte». «¿Ayudarme quitándome mi dinero?», pregunté mirándola a los ojos. «Es por tu bien. A tu edad ya no necesitas tanto. Además, el banco es complicado y tú ya no estás para esos trámites». Cada palabra era un cuchillo envuelto en terciopelo. «No te preocupes», Clara, le respondí con calma. «No me ofendo». Ella sonrió convencida de que me había doblegado. No sabía que detrás de esa calma se escondía una determinación que no conocía. Durante el día fingí normalidad, hice mi cama, barrí, cociné. Pero mientras fregaba los platos, una idea empezó a tomar forma. Y esa idea cambiaría todo. La idea empezó a tomar forma en mi cabeza como un susurro, pequeña, silenciosa. Peligrosa. No iba a gritar, ni a llorar, ni a mendigar nada. No. Iban a hacer algo que ellos jamás esperarían de mí. Fui hasta mi habitación y abrí el viejo armario empotrado ese que lleva allí desde que compré esta casa, hace más de 40 años. En el fondo, entre sábanas dobladas y un mantel de lino que perteneció a mi difunta esposa, guardaba una caja de lata. Dentro había fragmentos de mi vida que nadie más recordaba: cartas amarillentas, fotografías en blanco y negro, monedas antiguas. Y un pequeño frasco de cristal con un líquido transparente. Era un frasco de cloro concentrado que conservé desde los tiempos en que trabajaba limpiando andenes en la estación de tren de Salamanca. Lo sostuve a contraluz. No tenía aún un propósito, pero aquella noche lo tendría. Cuando cayó la tarde, preparé la cena como siempre: arroz, carne guisada y pan caliente. David llegó del trabajo con la misma expresión distante que llevaba meses clavada en su rostro. «¿Has hecho ya los trámites del banco?», preguntó sin saludar. Sí, mentí.
Ya está todo hecho. Perfecto. Mañana Clara y yo hablaremos con el gerente, respondió mientras se servía una copa de vino. Durante la cena no hubo conversación, solo el sonido de los cubiertos y el murmullo apagado de la televisión. Al terminar se retiraron a dormir como si yo no existiera. Me quedé solo recogiendo los platos, limpiando la mesa como tantas noches. A medianoche me levanté. El reloj marcaba las 12. El silencio era tan profundo que podía oír mi propia respiración. Fui a la cocina, abrí el frigorífico y me quedé mirando su interior iluminado. En la bandeja central coloqué un plato cubierto con papel de aluminio. Encima el flan casero favorito de David. A su lado una jarra de agua. Todo parecía normal, pero en el fondo, bajo una envoltura de plástico, escondí los documentos del banco, los formularios falsificados para transferir mi pensión. Los había recuperado esa misma tarde cuando Clara los dejó sobre la mesa sin imaginar que los reconocería. Ahora dormían congelados dentro del frigorífico, encerrados en un bloque de hielo. Esa noche dormí poco, pero con una calma nueva. Por primera vez en años, el miedo había dado paso a otra cosa: poder. El amanecer llegó con su rutina, pasos, puertas, olor a café. Yo estaba sentado en la cocina cuando David abrió el frigorífico. Todo ocurrió en segundos silencio. Un golpe seco, el sonido del vidrio al caer. Y su grito. Un grito tan fuerte que hizo vibrar las paredes. Un grito de pánico. Clara apareció corriendo. «¿Qué pasa?», gritó. David señalaba el frigorífico temblando. Dentro, sobre la bandeja, los documentos congelados eran perfectamente visibles con mi firma al lado de la suya falsificada. Encima un papel con mi letra. Nunca subestimes a un padre, ni siquiera a un viejo. Me levanté despacio, lo miré a los ojos y dije: «Buenos días, hijo». «¿Quieres café, David?». Retrocedió pálido con las manos temblando. Y yo por primera vez en mucho tiempo volví a sonreír. Me senté junto a la ventana. La mañana estaba fría, con un sol débil iluminando el pequeño jardín. Mis manos temblaban no de miedo, sino de cansancio acumulado de toda una vida. El reflejo en el cristal me devolvía la imagen de un hombre que había dado todo y que por fin había recuperado algo de sí mismo. Ya no me reconocía. El cabello blanco, la piel marcada, los ojos cansados. Y sin embargo, detrás de ese rostro gastado seguía vivo el muchacho que fui alguna vez. El que soñaba con una familia sencilla, con un amor honesto, con un hijo que lo abrazara sin reservas. El que creyó ingenuamente que la bondad siempre sería recompensada. ¡Qué iluso fui! Me casé a los 23 años con Marina, una mujer de risa contagiosa y carácter fuerte. No teníamos nada más que una habitación alquilada en un piso viejo cerca de la estación y una radio que chirriaba cada vez que llovía. Pero éramos felices. Cuando David nació, lloré como un crío. Nunca olvidaré ese momento. Mis lágrimas cayeron sobre su diminuto cuerpo como una promesa muda de protección. Prometí cuidarlos, amarlos y construir un hogar. Lo cumplí durante todos los años que la vida me lo permitió. Marina murió joven, demasiado joven. Un accidente en la carretera la arrancó de nuestro lado, cuando yo tenía 36 y David apenas 10. Aquel día el mundo se partió en dos, el antes y el después. El antes olía a pan recién hecho, a domingos paseando por el puente romano, a risas y canciones desafinadas. El después olía a soledad, a facturas vencidas, a lágrimas escondidas en la almohada. Trabajé sin descanso, mañanas como ferroviario, tardes haciendo reparaciones a domicilio, noches aceptando trabajos extras. David era mi motor. Cada vez que lo veía dormir sentía que todo valía la pena. Decía que algún día me compraría una casa con jardín para que no tuviera que vivir entre el ruido del mundo, papá. Y yo tonto le creí. Fui padre y madre, maestro y compañero. No hubo cumpleaños sin tarta ni invierno sin abrigo. A veces me quedaba sin cenar para que él tuviera pan y leche caliente. Recuerdo una noche en la que mis zapatos se rompieron y caminé descalzo hasta la estación para no ensuciar el despacho del jefe. Nadie lo supo. Nadie. Salvo David.
Me abrazó con tanta fuerza que pensé que nunca se separaría de mí. No sé en qué momento empezó a cambiar. Tal vez fue cuando consiguió su primer trabajo. Ya no me miraba igual, ya no buscaba mi consejo. Yo lo atribuía a la edad, al crecimiento. Pero no. Había algo más, un orgullo que se le metió en los ojos y un desprecio silencioso que no comprendía. Dejó de besarme la frente, de contarme sus cosas. Comenzó a avergonzarse de mí. La primera vez que me dolió de verdad fue en su boda. Clara estaba radiante. No lo niego. Pero durante la ceremonia, cuando el sacerdote le pidió que agradeciera a sus padres, David solo miró a la madre de Clara. Ni una palabra para mí. Ni una mirada. Como si yo no existiera. Después, en la fiesta, me sentaron en una mesa apartada al fondo del salón. Clara me abrazó al irse y me susurró: «Prometo cuidar de él. Usted ya ha hecho suficiente». Aquellas palabras me atravesaron el alma. Ya ha hecho suficiente. Era su manera elegante de decir que sobraba. Desde entonces, así me trataron, como un mueble viejo que ocupa espacio, como un recuerdo incómodo. Pasaron los años y David apenas me llamaba. Cuando lo hacía era para pedirme dinero o preguntar por el terreno de su madre. Y yo siempre decía que sí. Creía que dándole todo recuperaría su cariño. Nunca aprendí que el amor no se compra ni se mendiga. Fue Clara quien propuso mudarse conmigo cuando vendieron su piso. «Así no estarás solo en tu vejez», dijo. Y yo, ingenuo, acepté. Pensé que era una segunda oportunidad para reconstruir algo que llevaba años rompiéndose en silencio. Cuando acepté que se mudaran conmigo, pensé que era una oportunidad para recuperar algo de lo que habíamos perdido como familia. Pero lo que hicieron fue instalarse aquí como si fueran los dueños, cambiar mis muebles, tirar mis cosas y transformar mi casa en un campo de batalla donde mi voz no valía nada. El primer mes todavía cocinaba para los tres. Luego me prohibieron usar la cocina para no ensuciar. A veces me dejaban un plato de comida fría en la habitación. Y cuando protesté, David me dijo con tono seco: «No seas dramático, papá. Ya no puedes moverte como antes. Como si la vejez fuera una enfermedad». Así fue mi vida durante meses: silencio, resignación, obediencia. Hasta la mañana en que me quitó la pensión. Hasta ese instante en que mi propio hijo me borró del mundo con una sola frase. Algo dentro de mí se quebró. Algo que llevaba décadas dormido. Y esa fractura se convirtió en fuego. Desde aquella noche del frigorífico siento una calma extraña nueva. Ya no lloro por lo que perdí. Lloro por lo que estoy a punto de recuperar: mi dignidad. El viejo Antonio, el que mendigaba afecto, murió el día en que mi hijo abrió la puerta del congelador y vio la verdad flotando en el hielo. El que queda ahora es un hombre que aprendió que el amor no debe doler y que hay silencios más poderosos que cualquier grito. A veces me miro al espejo y me digo en voz baja: «Antonio, nadie volverá a quitarte lo que es tuyo». Y lo digo con la voz firme, sin temblar. Porque si algo he aprendido después de 72 años, es que no hay traición más dolorosa que la de un hijo que olvida al padre que le enseñó a amar. Y esa lección pienso devolvérsela. Después de lo del frigorífico, la casa se volvió un campo minado. No había gritos, pero sí miradas cargadas como piedras. Clara no me hablaba. Cuando lo hacía era solo para dar órdenes. David fingía calma, pero cada gesto suyo era una amenaza muda. Una tarde lo escuché hablando por teléfono en el jardín. No pasa nada», decía. «Solo fue un susto. Ya está viejo, pierde la cabeza». Me quedé quieto detrás de la puerta. 4 palabras. «Ya está viejo». 4 palabras que borraban mi historia, mi trabajo, mis sacrificios. 4 palabras que convertían a mi hijo en un desconocido. Esa misma noche me quitaron las llaves de la casa. Clara vino con su tono dulce y me dijo: «Antonio, es mejor así. Últimamente te distraes y dejas la puerta abierta. No queremos accidentes». Accidentes. Así le llamaban ahora a mi libertad. A partir de entonces mis días se hicieron lentos. Desayunaba solo con pan duro y café recalentado. Ellos comían en el comedor riendo, planeando viajes que no incluían mi nombre.
Desde mi cuarto los escuchaba sus voces, eran ecos de una vida que ya no era la mía. Pasaba las horas mirando por la ventana. Allí estaba el limonero que Marina y yo plantamos cuando nació David. Aquel árbol resistió tormentas, sequías y podas brutales. Y aún daba fruto. Cada vez que lo veía me repetía, si el árbol sigue en pie, yo también puedo. Una tarde escuché golpes suaves en la reja. Era Elvira, mi vecina de toda la vida. Tenía mi edad, el pelo corto y las manos agrietadas por años de trabajo como enfermera. La misma mujer que estuvo a mi lado cuando Marina murió. Antonio susurró, hace días que no te veo. ¿Estás bien? No puedo hablar mucho, le dije mirando hacia atrás. Me quitaron las llaves. Ella me observó en silencio, comprendiendo más de lo que yo decía. Te dejaré algo en el buzón, murmuró. Y en ese momento supe que no estaba solo. Revisé el buzón esa noche. Cuando la oscuridad envolvía la calle y la casa dormía, metí la mano y noté una bolsita de tela. Dentro había un móvil viejo de esos con linterna y un papel diminuto por si necesitas ayuda. Me llevé el teléfono al pecho con las manos temblando. No recordaba la última vez que alguien había hecho algo tan sencillo y tan humano por mí. Los días siguientes fingí obediencia hasta que ellos bajaron la guardia. Respondía con una sonrisa cuando Clara me hablaba y asentía cuando David daba instrucciones. Sí, David, ya he tomado mis pastillas. Sí, Clara, apagué la estufa. Mientras tanto, por las noches, cuando creían que dormía, encendía el móvil que Elvira me había dejado y escribía mensajes cortos. ¿Estás bien?, me preguntaba ella. Sí, todo bajo control, contestaba yo. Hasta que una noche me decidí a pedir algo que me costó escribir. Necesito un favor, Elvira. Algo importante. Ella tardó, pero respondió. Lo que sea, amigo. A la mañana siguiente fingí mareos. Me moví lento, me agarré la cabeza, me senté débil en el sillón. Clara, con su voz de lámina, llamó a David. Tu padre no puede seguir así. Y ellos, compasivos de teatro, acordaron que me quedara en la habitación hasta estar mejor. Cerraron la puerta con llave y me dejaron un vaso de agua y una bandeja con comida. No sabían que me hacían un favor. Esa habitación, la que creían mi prisión, se convirtió en mi santuario. Allí, en lo que ellos llamaban encierro, empecé a recomponer mi vida. Recordé la caja de monedas y billetes que Samuel me dejó escondida en la pared del armario, y comprobé que seguía ahí intacta después de 30 años. Esa noche, con la luz del móvil, conté las monedas. No eran muchas, pero junto con lo que Elvira y don Ramiro me ayudarían a tejer, bastarían. Por las noches, hablé con don Ramiro, el viejo gerente del banco que conocía desde hacía décadas y que siempre tuvo afecto por Marina y por mí. Antonio, pensé que estabas retirado para siempre, dijo con voz cansada. Lo estoy, Ramiro, pero necesito que me ayudes en silencio. Cambiar la titularidad, mover fondos sin que ellos sospechen. Nada es sencillo, contestó, pero haremos lo posible. Ten cuidado, me advirtió. Nadie sospechará nada. Mientras tanto, Elvira hacía su parte, dejaba sobres, sellos y pequeños documentos en el buzón, pruebas que me permitían avanzar con discreción. Cada pieza encajaba como un hilo invisible en una tela que tejía a oscuras. Cada noche, mientras la casa respiraba tranquila, yo recuperaba algo de lo mío. Un sello, una firma, un papel que demostraba la autoría de la pensión. Durante el día escuchaba las risas en el comedor y el olor del café fuerte. Sentía su seguridad como un látigo. Clara hablaba de vender la casa y mudarse al sur. En cuanto vendamos esto, nos vamos de aquí, había oído. Sonreí por dentro. Su ambición sería su perdición. 3 semanas de encerramiento pasaron. Aprendí a fingir debilidad para que no me vigilaran. El día que David entró con gesto compasivo y sugirió el asilo, supe que todo estaba listo. Mi plan no era la venganza violenta. Era justicia silenciosa, administrativa y fría. Habían querido borrar mi historia. Yo estaba a punto de recuperarla paso a paso con paciencia de hombre que ha sabido cuidar un limonero durante décadas. Esa noche, mientras la lluvia golpeaba el tejado, escribí la última nota en mi cuaderno. Me quitaron las llaves, pero no mi memoria ni mi voluntad.
Mañana empezarían a pagarlo. Me encerraron el cuerpo, pero no el alma. Y lo que un hijo roba por ambición un padre, puede recuperarlo con paciencia. Apagué la luz y por primera vez en mucho tiempo dormí tranquilo. Sabía que muy pronto el encierro terminaría y que cuando esa puerta se abriera no sería yo quien siguiera siendo prisionero. El silencio tiene un sonido que solo los viejos entendemos. No es ausencia de ruido, es la presencia de algo que se está gestando. Esa semana la casa estaba demasiado callada. Ni risas, ni pasos, ni el sonido del televisor. Clara y David hablaban en susurros, cerraban puertas con cuidado, y se quedaban despiertos hasta tarde. Yo fingía dormir, pero mis oídos estaban más atentos que nunca, como los de un padre que presiente la tormenta antes de verla. Una noche los escuché con claridad. Mi habitación da al pasillo y la pared que nos separa es tan delgada como papel. Las voces me llegaron nítidas, aunque intentaban contenerlas. «No podemos seguir esperando», decía Clara impaciente. «Tu padre no va a durar mucho. Si seguimos con este juego, el dinero se va a esfumar». «Tranquila», respondió él. «En cuanto firme los papeles de la venta, todo será nuestro. Y si no quiere firmar, lo hará. Confía en mí». Hubo un silencio breve seguido de algo peor, una carcajada. «Eres igual que tu padre», dijo ella, siempre sabiendo cómo salirse con la suya. «Mi padre era un imbécil», escupió David con una dureza que nunca le había oído. «Por eso murió sin nada». «Y tú no vas a morir así», contestó ella acercándose. Lo que siguió no fueron palabras, sino besos. Apreté los puños en la oscuridad hasta clavarme las uñas en las palmas. Mi hijo, mi propio hijo, planeando vender mi casa. El último rincón donde Marina y yo compartimos nuestra vida. Y aún tenía el descaro de llamarme papá. Al día siguiente me levanté temprano, preparé café como si nada hubiera pasado. Cuando Clara entró en la cocina, me sonrió con esa sonrisa vacía que usa para disimular el veneno. «¿Dormiste bien, Antonio, sí, querida?», respondí tranquilo. «Soñé con Marina». «Ah, qué lindo», dijo distraída revisando su teléfono. «Sí me decía que pronto iba a tener visitas». «¿Visitas?», preguntó levantando la cabeza. «Sí, gente del banco, creo». La vi tragar saliva. Un leve temblor en su mano delataba su nerviosismo. Supe en ese instante que empezaban a temerme. Esa misma tarde usé el teléfono de Elvira para llamar a don Ramiro. «Ramiro», susurré. «Necesito que prepares los papeles. ¿Estás seguro? Más que nunca. Entonces, mañana pasaré por la firma. Lo haremos sin que tu hijo lo sepa. Gracias, Ramiro». Colgué con el corazón acelerado. No era miedo, era adrenalina. La misma que sentí cuando llevé a David al hospital siendo niño, cuando no había medicinas, y tuve que arreglármela solo. Esa fuerza que solo aparece cuando ya no hay nada que perder. Por la noche los escuché de nuevo. Esta vez sus voces estaban tensas, nerviosas. «¿Y si el banco les cita sin avisar?», preguntó Clara. «No pueden hacerlo sin mi autorización», dijo él. «No confío en ella», añadió. «Ese viejo no es tan tonto como parece». Reí en silencio. Si supieran lo rápido que aún pienso, se asustarían. Si supieran lo mucho que escucho, dejarían de hablar. A la mañana siguiente, cuando David se fue al trabajo, Clara se quedó en casa. Entró en mi habitación con una bandeja en las manos. «Aquí tienes». Antonio dijo: «Tienes que alimentarte bien». Años atrás, ese gesto me habría parecido amable, pero ahora olía a veneno disfrazado de compasión. «¿Qué detalle el tuyo, hija?», respondí usando la palabra hija como un arma perfectamente afilada. Ella sonrió con un gesto mínimo, molesta por dentro. «Dentro de unos días tendremos buenas noticias», anunció con tono triunfal. «Ah, sí, ¿qué tipo de noticias? De esas que cambian la vida», respondió mientras giraba sobre sus tacones y salía de la habitación. En cuanto se fue, escondí el plato bajo la cama. No confiaba en nada que saliera de sus manos. La comida tenía un sabor metálico. El instinto nunca me había fallado, y no iban a empezar ahora. Por la tarde, Elvira vino hasta la reja y me entregó un sobre discreto. «Aquí está todo», dijo en voz baja. Don Ramiro lo preparó. Lo abrí con manos temblorosas.
Dentro estaba el documento que transfería oficialmente la casa a mi nombre con una cláusula especial en caso de mi fallecimiento. Pasaría directamente a una fundación para personas mayores, sin hogar. No a David, no a Clara, a gente como yo. Sentí las lágrimas resbalar por mis mejillas. Gracias, Elvira, susurré. No me des las gracias, me respondió. Solo prométeme que serás cuidadoso. Siempre lo he sido, dije con una sonrisa. Pero ahora también voy a ser peligroso. Esa noche escribí una carta y la dejé sobre la mesita bajo el retrato de Marina. Si un día no despierto, no lloréis por mí. No fui víctima, fui testigo de mi propia guerra y la gané sin disparar una sola bala. Después escribí otra carta dirigida a David. Le expliqué que ya lo sabía todo, que si alguna vez encontraba esa nota, sería porque lo había perdido todo. Exactamente como me perdió a mí. Cuando volvió a casa noté en su rostro una calma extraña, esa clase de calma que precede a la violencia. Papá dijo con voz suave: «Mañana vendrán del banco». «Ah, sí». «¡Qué sorpresa! Solo necesitamos tu firma nada más». «Claro, hijo. Firmaré lo que quieras», respondí sonriendo. Sus ojos brillaron creyendo que me había rendido. Me tomó de la mano fingiendo ternura. Sabía que ibas a entender. Sí, hijo, le devolví la sonrisa. Lo entiendo todo. Esa noche me quedé en la cocina a oscuras escuchando el zumbido del frigorífico. Recordé las palabras de Marina. Hay batallas que solo se ganan cuando el enemigo cree que ya venció. Al amanecer, el cielo de Salamanca estaba limpio, el aire quieto. Clara y David habían salido temprano al banco dejando sobre la mesa una carpeta de documentos, su golpe final. La venta de mi casa. El traspaso de mi pensión, el cierre de mi independencia. Me senté frente a esa carpeta durante horas sin tocarla. La observaba como si con eso bastara para desnudar su veneno, y mientras la miraba una certeza me recorrió entero. Ellos creían que habían ganado, pero en realidad acababan de firmar su propia derrota. Y lo mejor de todo era que ellos creían que yo iba a entregarles todo con mis propias manos. Cuando regresaron la tarde ya se había teñido de naranja. Clara llevaba ese perfume caro que siempre me da náuseas, y David caminaba con la arrogancia de quien cree que ya ha ganado. Papá dijo con una sonrisa que no reconocí: «Hoy es un día importante». «Así», respondí con fingida inocencia. «Vamos a terminar con los trámites. Ya no tendrás que preocuparte por nada». Clara se sentó frente a mí, apoyó los codos sobre la mesa y me miró fijamente. «Solo falta tu firma», dijo empujando la carpeta de documentos hacia mí. Las manos me temblaron. Pero no de miedo. Era la emoción de un actor a punto de dar el golpe final. Tomé el bolígrafo, abrí los papeles y fingí leer sin entender. «¿Y esto es del banco?», pregunté con voz frágil. «Sí, papá confía en mí», dijo David con esa condescendencia que tanto odio. «Claro que confío, hijo. Siempre lo hice». Y firmé. 1, 2, 3 veces. Sin protestar. Clara sonrió satisfecha creyendo que mi sumisión era real. «Así me gusta, Antonio», dijo. «Que coopere». Cooperar. ¡Qué palabra tan peligrosa! Cuando se fueron a celebrar su victoria a cenar fuera, subí a mi habitación, abrí el cajón del armario y saqué una copia de los documentos verdaderos, los que don Ramiro había preparado días atrás. Esos papeles anulaban por completo las firmas que acababa de estampar. Devolvían mi casa, mi cuenta y mi dignidad al único dueño legítimo, yo. Ramiro había hecho todo con precisión quirúrgica, como solo un hombre, que conoce bien los pasillos de la burocracia bancaria, podía hacerlo. Antonio me dijo por teléfono: «Cuando ellos presenten esos papeles, el sistema mostrará otros». Y créeme, el banco no discute con un cliente que guarda recibos desde 1983. Guardé las copias en una caja metálica junto a las fotos de Marina y la libreta de ahorros. Cada firma, cada sello, cada movimiento era una pieza de una sinfonía silenciosa que pronto estallaría. Esa noche dormí poco. Escuché cuando regresaron riendo, brindando con copas en la cocina. «Ya está hecho», dijo Clara. «Mañana mismo pongo la casa a la venta». «Tranquila», respondió David.
Primero me transfieren el dinero. No quiero errores. ¿Y tu padre? Mi padre ya no tiene nada. Cerré los ojos. Me prometí que sería la última vez que lo escucharía hablar así. Al amanecer, Elvira apareció disfrazada de repartidora con una gorra y una bolsa de pan. Aquí tienes lo que pediste, susurró. Dentro había un sobre con sellos notariales, documento registrado en tinta azul. ¿Todo listo?, preguntó. Todo, respondí. Nos abrazamos sin decir nada más. Dos personas mayores, cansadas pero vivas. Apenas Elvira salió por la puerta trasera, escuché la cerradura principal girar. Papá, dijo David entrando. Hoy vendrá el agente inmobiliario. ¿Para qué? Para tasar la casa. Ah, qué bien. Así sabrán cuánto vale lo que fue mi vida, contesté sirviéndome café con calma. Me miró con una mezcla de irritación y desprecio. No empieces, papá. No lo arruines. Yo nunca arruino nada, hijo. Solo observo. Esa tarde el agente recorrió cada rincón de la casa, tomó fotos, midió, preguntó detalles técnicos. Y yo lo seguía en silencio viendo cómo sus dedos tocaban las paredes que Marina y yo levantamos a pulso hace más de 40 años. Ellos creían que todo estaba a punto de ser suyo. No imaginaban que cada uno de sus pasos ya estaba escrito en mi plan. El agente inmobiliario caminaba por la casa tomando fotos, midiendo, apuntando detalles en su carpeta. Tocaba las paredes que Marina y yo habíamos pintado con nuestras propias manos. Rozaba el marco de madera donde aún se veía su letra, medía los escalones, donde David dio sus primeros pasos. Era como si un extraño diseccionara mis recuerdos. Cuando terminó, Clara firmó unos documentos y salió a despedirlo a la puerta. David se quedó en el salón revisando la carpeta con cara de satisfacción. ¿Estás contento, hijo?, pregunté con calma. Por supuesto, respondió. Esto nos dará una vida mejor. A ti o a nosotros. A todos, dijo sin levantar la vista. ¿Y dónde viviré yo en el hogar de ancianos que vimos el otro día? Ah, claro, ese con rejas en las ventanas. Muy acogedor. Su silencio fue mi respuesta. Lo miré fijamente. No había amor en su rostro, solo una máscara de ambición. Y detrás de esa máscara una sombra que ya no reconocía. Cuando cayó la noche, me encerré en mi habitación, abrí mi libreta y escribí una sola frase. El poder no lo tiene quien manda, sino quien sabe esperar. Luego encendí la radio. Una vieja canción, la favorita de Marina, llenó la habitación. Por un momento sentí paz. Pero antes de dormir me prometí algo: cuando el teatro se derrumbara, mi silencio sería más fuerte que cualquier grito. A la mañana siguiente, David recibió la llamada que lo cambiaría todo. ¿Cómo que los documentos no son válidos?, gritó desde el salón. Eso es imposible. Yo desde el pasillo fingí sorpresa. ¿Pasa algo, hijo? Me miró con una mezcla de furia y desconcierto. El banco dice que las escrituras están a tu nombre y que no puedo hacer ningún trámite sin tu autorización. Ah, qué raro. Tal vez hubo un error, respondí mientras servía café. ¿Qué hiciste, papá? Nada, hijo. Solo firmé lo que me diste. ¿No era eso lo que querías, Clara? Entró corriendo desesperada. David, el agente inmobiliario, llamó. Dijo que la venta se congeló. ¿Qué? El sistema dice que la propiedad está registrada como bien protegido por una fundación. El rostro de mi hijo se desfiguró. Las venas de su cuello se marcaron como ramas secas. Golpeó la mesa, tiró los papeles y gritó mi nombre. Yo lo observé en silencio, con el corazón sereno. La máscara ya había caído. Esa tarde, mientras ellos discutían y el teléfono no paraba de sonar, me senté junto a la ventana con una taza de té caliente. El sol entraba por el cristal tibio, casi amable. Y por primera vez en muchos años, sentí que la casa volvía a ser mía. La mañana siguiente empezó con gritos que se mezclaban con el sonido del teléfono portazos y los pasos furiosos de David, recorriendo la casa como un animal acorralado. Yo removía lentamente mi café cuando entró con los ojos desorbitados. ¿Qué hiciste, papá? ¿Qué demonios hiciste? ¿Qué ocurre, hijo?, pregunté fingiendo inocencia. El banco bloqueó mis cuentas. No puedo acceder al dinero. Qué raro, David. Quizá el banco sospechó algo. Tú los llamaste, tú moviste los papeles,
Yo no sé nada de esas cosas, hijo. Ya te dije que soy viejo y no entiendo de trámites. Sus manos temblaban. Estaba rojo fuera de sí. Clara apareció detrás de él con la cara pálida y los labios tensos. «Nos están investigando», susurró. ¿Qué pregunté fingiendo sorpresa? Y entonces, por primera vez en mucho tiempo, fui yo quien tuvo el control de la casa. El banco reportó movimientos irregulares y hay una denuncia por falsificación de firmas, dijo Clara con la voz temblorosa. David la miró como si quisiera matarla. Te dije que borrases todo. Te dije que lo hicieras bien. No me culpes. Fue él. Ese viejo lo planeó todo, no pude evitarlo. Me reí bajito. Fue una risa seca profunda nacida desde el fondo de mi alma. Años de humillación convertidos en un eco. Claro que lo planeé, les dije mirándolos a ambos. ¿Qué dijiste?, preguntó David incrédulo. Dije que lo planeé, desde el día en que me quitaste las llaves. El silencio fue total. Ni siquiera el reloj de la cocina se atrevió a sonar. Clara fue la primera en reaccionar. No puede ser, murmuró. No tenías cómo hacerlo, oh querida. Le respondí con calma. Cuando un hombre pasa 72 años resolviendo solo su vida, aprende a hacer muchas cosas. David dio un paso al frente, los ojos llenos de furia. Nos arruinaste. Nos dejaste sin nada. No, hijo, repliqué tranquilo. Yo no os arruiné. Lo hicisteis vosotros solos. No entiendes, era por tu bien. Mi bien volvía a reír. Mi bien no está en el dinero, hijo. Está en no tener que mirarte y sentir vergüenza. Por un instante creí que iba a golpearme. Clara, nerviosa, lo agarró del brazo. «No te atrevas, David, cállate», gritó él empujándola con fuerza. Ella cayó al suelo golpeándose el hombro. Yo me levanté despacio sin perder la calma. «¿Ves, hijo?», dije. «Eso es lo que has hecho con tu vida, convertirte en lo mismo que juraste no ser. Un hombre violento ciego por la ambición». Clara se levantó llorando con los ojos desorbitados. «No me mires así, viejo. Tú arruinaste todo». «No, Clara. Solo te quité lo que no era tuyo». «Vas a pagar por esto», gritó y corrió hacia el teléfono. «Llamaré a la policía», excelente idea, respondí. «Diles que revisen los documentos que tú falsificaste». Su mano se detuvo en el aire. David la miró confundido. ¿De qué habla Clara? Ella guardó silencio. «Sí, hijo», dije. «Fuiste ingenuo. Ella firmó en tu nombre los primeros papeles. Ella te empujó a usar mi cuenta. Ella quería la casa, no tú». «Eso no es verdad», balbuceó ella. «No lo escuches». «Revisa tu correo, David. Hay copias de todo». Su duda fue suficiente. Clara, presa del pánico, corrió a la habitación y cerró la puerta con llave. Yo la oí sollozar del otro lado. Era el sonido más dulce que había escuchado en años. David se dejó caer en una silla. Tenía la mirada perdida. Por primera vez en mucho tiempo no vi al hombre arrogante que me humillaba, sino al niño que una vez lloró entre mis brazos. «¿Por qué lo hiciste, papá?», dijo con voz quebrada. «Porque tú y ella me dejasteis sin nada. Y no, hijo, no querías ayudarme. Querías apoderarte de lo que construí con mi vida. Eso no es ayuda, es robo». Sus lágrimas cayeron, y aunque me dolió no me acerqué. Esta vez era su turno de entender lo que es estar solo. Pocas horas después, llegó la policía. Sirenas, curiosos, preguntas. Clara intentó culparme, pero los documentos hablaban por sí solos, las firmas falsas, las transferencias, las grabaciones. Ellos habían cavado su propia tumba legal. Los agentes se llevaron a Clara primero. Gritaba, lloraba, maldecía. David intentó detenerlos, pero uno de los oficiales le dijo: «Usted también debe acompañarnos. Hay denuncias a su nombre». Antes de salir me miró. Una mirada rota e incrédula, la de un hijo que por fin entendía que perdió algo mucho más valioso que una casa. Nunca olvidaré esa mirada. No era de odio ni de amor. Era de vacío, de quien de repente comprende lo que perdió. Cuando la casa quedó en silencio, me senté frente al frigorífico.
Abrí la puerta. Dentro aún estaba el bloque de hielo que había usado aquella noche, casi derretido, pero guardando en su interior un trozo de papel con las primeras pruebas que encontré. Lo saqué, lo puse sobre la mesa, y lo observé deshacerse gota a gota. Era como ver cómo el pasado se diluía frente a mí. Tomé el teléfono y marqué el número de Elvira. «Ya está hecho», dije. «¿Estás bien?», preguntó ella. «Sí, mejor de lo que he estado en años». Guardó silencio unos segundos antes de preguntar. «¿Y ahora qué harás vivir, Elvira?» «Solo vivir. Te lo mereces», susurró ella. Colgué y me quedé mirando por la ventana. El limonero seguía en pie, lleno de brotes nuevos, flores frescas. Era el mismo árbol que plantamos cuando David nació. Me pareció un símbolo cruel y hermoso a la vez. La vida sigue aunque las raíces estén heridas. Antes de dormir me miré en el espejo. Por primera vez en mucho tiempo me reconocí. No como el hombre frágil ni el padre humillado, sino como alguien que sobrevivió y recuperó su dignidad. Escribí en mi cuaderno. Al final no grité para que me oyeran. Guardé silencio y ese silencio fue mi venganza. Apagué la luz y dormí profundamente, como alguien que por fin puede cerrar los ojos sin miedo. Han pasado 3 semanas desde aquella mañana en que la policía se llevó a David y Clara. 3 semanas desde que los gritos llenaron esta casa y todo el vecindario supo la verdad. Desde entonces la casa volvió a ser mía, pero no era la misma. El silencio que antes me pesaba ahora me abrazaba. Era mi escudo, mi paz. Cada mañana preparo mi café, abro las ventanas y dejo que entre el sol. Las cortinas vuelven a moverse con libertad. Los cuadros que escondí por vergüenza volvieron a colgarse en su lugar. Y el aroma a jazmín ha regresado a los rincones como si siempre hubiera estado esperándome. A veces camino por el porche y miro el limonero. El viento mueve sus ramas con dulzura y me hace llorar. Pero ya no lloro de rabia. Lloro de alivio. Por primera vez en muchos años mi vida me pertenece. Una tarde Elvira llegó con el rostro serio y los ojos húmedos. Antonio dijo dejando el bolso sobre la mesa: «David ha salido de la cárcel. Firmó un acuerdo. Clara se declaró culpable. Lo exoneraron parcialmente». Asentí sin emoción. No sentí odio ni alegría, solo un vacío sereno. «¿Sabes dónde está?», pregunté. «Dijeron que venía hacia aquí», respondió en voz baja. Anochecía cuando escuché un golpe suave en la puerta. No fue arrogante ni impaciente, fue tímido, casi temeroso. Abrí. Allí estaba mi hijo, más delgado, con los ojos hundidos y una mochila vieja al hombro. Papá susurró. No dije nada. Me quedé mirándolo. Por un instante vi al niño que alguna vez fue el que se escondía detrás de mis piernas cuando tenía miedo, el que dormía abrazado a mi brazo. Bajó la cabeza. «No vengo a pedirte nada. Solo quería verte». «¿Y eso qué cambia?», pregunté. «Nada», admitió, pero necesitaba hacerlo. Entró lentamente. Miró a su alrededor como si la casa lo mirara de vuelta, y yo comprendí que el destino aún tenía algo que decir. David tocó el respaldo de una silla, el borde de la mesa, la vieja estufa. «Todo está igual», dijo en voz baja. «Sí, lo que cambia no siempre se ve», le respondí. Se sentó frente a mí y durante un largo rato no dijimos nada. El silencio entre nosotros pesaba más que cualquier palabra. Fue él quien finalmente lo rompió. «Tenías razón». «¿Sobre qué?», pregunté. «Sobre Clara, sobre todo. Ella me usó. No lo hizo sola, David. Tú se lo permitiste», asintió tragando saliva. «Lo sé. Fui un cobarde. Quise tenerlo todo y perdí lo único que importaba». «¿Y qué era eso?», pregunté. «Tú». Por primera vez en años mis ojos se llenaron de lágrimas. No era tristeza. Era el peso de escuchar algo que creí que jamás oiría. David se inclinó hacia mí y me tomó la mano. Su piel estaba fría. «Perdóname, papá. No puedo deshacer lo que hice». «No, no puedes», respondí. «Pero puedes aprender a vivir con ello». Lo miré a los ojos. En ellos vi algo que no había visto en mucho tiempo: sinceridad.
La misma que Marina tenía cuando se equivocaba y venía a pedirme perdón. Sentí una chispa de ternura, pero duró poco. El daño seguía ahí profundo, imposible de borrar. ¿Dónde vas a quedarte?, le pregunté. No lo sé, contestó. Solo quería verte. Y ahora me iré. No quiero ser una carga para ti otra vez. Ya lo fuiste una vez, hijo. No lo vuelvas a hacer. Bajó la cabeza. Lo sé, pero si algún día quieres verme. David, lo interrumpí. Un hijo puede perderlo todo: el dinero, el trabajo, incluso el amor. Pero cuando pierde el respeto de su padre, no hay regreso. Asintió conteniendo las lágrimas. Se levantó despacio y caminó hacia la puerta. Antes de salir se volvió y susurró: Gracias por seguir vivo. No merecía que lo hicieras. Y se fue. Esa noche me quedé en el porche mirando las estrellas. El viento movía las ramas del limonero y en ese sonido encontré consuelo. Elvira vino más tarde con una manta sobre los hombros. ¿Te dijo algo?, preguntó. ¿Sí? Que me daba las gracias por seguir vivo. ¿Y qué le dijiste? Nada. A veces el silencio es la única respuesta posible. Nos quedamos así los dos en silencio hasta que ella murmuró: ¿Lo perdonaste, Antonio? Pensé largo rato antes de contestar. No lo sé, pero tampoco lo odio. Tal vez eso sea lo más parecido al perdón. Días después llegó una carta sin remitente. Dentro una foto David sentado bajo el limonero, probablemente tomada antes de irse. En el reverso, con su letra temblorosa, una sola frase: Siempre fuiste más fuerte de lo que creí. Sonreí. No de felicidad, sino de comprensión. El amor de un padre no desaparece, solo se transforma. Ya no era devoción ciega, sino una forma serena de decir: ya te solté. Esa noche escribí en mi cuaderno: la caída de un hijo no siempre se escucha. A veces solo se siente como el eco de un corazón que se quiebra, pero sigue latiendo. Guardé el cuaderno junto a las fotos de Marina. El pasado por fin estaba en paz. El invierno llegó temprano aquel año. Las mañanas eran frías, los amaneceres grises, pero el frío ya no dolía. Era un frío limpio, como si lavara los restos de un tiempo que ya no me pertenecía. Han pasado 6 meses desde la última vez que vi a David. No he vuelto a saber de él ni lo espero. Y sin embargo, cada mañana, cuando preparo café, miro hacia la ventana con la sensación de que, de algún modo, sigue allí. David está allá afuera, en algún lugar, respirando el mismo aire que yo. No con rencor, solo con distancia. La distancia que se necesita para sanar. Después de todo lo ocurrido, decidí que no quería morir en silencio ni rodeado de recuerdos vacíos. Así que abrí las puertas de mi casa. Literalmente. Un día, Elvira me trajo a una mujer mayor que lloraba en la plaza. Su hijo la había echado de casa. Tenía los ojos llenos de vergüenza. La dejé entrar, le preparé un té caliente, y sin pensarlo mucho le dije: puedes quedarte aquí unos días. Después vino otra mujer, y luego otra. Y cuando quise darme cuenta, mi casa, la misma que mi hijo quiso vender, se había convertido en un refugio. Un lugar para mujeres olvidadas, para las que la vida trató como a mí, con dureza, pero sin lograr derrotarnos. Cada noche las escucho reír, cocinar, cantar viejas canciones. La casa respira vida otra vez. En cada una de ellas veo un pedacito de mí. Hace poco vino un periodista local. Había escuchado hablar de la Casa de las Valientes, como la llaman en el barrio. Me pidió que le contara mi historia. Reí. No es una historia de venganza, le dije. Es una historia de memoria. Le conté que un día David quiso quitarme todo mi dinero, mi casa y mi voz. Pero sin saberlo me devolvió algo mucho más grande: mi dignidad. Él escuchó en silencio, tomando notas. Antes de irse me preguntó: ¿lo perdonó, señor Antonio? Sonreí. Perdonar no siempre es abrazar. A veces perdonar es poder pronunciar su nombre sin que te tiemble el alma. Cada atardecer salgo al porche a mirar el limonero, firme, lleno de ramas cargadas de fruto. A veces Rosa, una de las mujeres que vive en la casa, se sienta conmigo. Este árbol no se muere nunca, Antonio dice siempre.
Yo no respondo. El árbol está acostumbrado a resistir tormentas. Ella sonríe, me toma la mano y en ese gesto sencillo encuentro todo lo que necesito. Elvira partió hace un mes. Su salud se apagó despacio como una vela que ya había dado toda su luz. Sus últimas palabras fueron para mí: no dejes que te olviden, Antonio. Que sepan que un hombre mayor también puede cambiar su destino. Le prometí que así sería, y he cumplido. Cada mujer que llega aquí escucha mi historia no como un lamento, sino como una advertencia. El amor no debe doler ni siquiera cuando viene de un hijo. A veces en las noches frías creo escuchar pasos en el pasillo. Suelo pensar que es el viento, pero en el fondo sé que es David, no entrando ni pidiendo nada, solo pasando en silencio, como asegurándose de que esté bien. Y aunque nunca abro la puerta, sonrío. Porque el amor entre un padre y un hijo, aunque esté roto, nunca desaparece del todo. Solo cambia de forma. Hoy cumplo 73 años. Las mujeres del refugio me prepararon una tarta, cantaron, me abrazaron y escribieron una frase en una cartulina. Gracias por devolvernos la esperanza, Antonio. No pedí más regalo que ese porque en esas palabras estaba todo lo que había buscado: reconocimiento, cariño y paz. Por la noche, cuando todas dormían, me senté frente al fuego y abrí mi cuaderno una última vez. Las páginas estaban llenas de tachaduras, lágrimas secas y frases sueltas. Y escribí: no nací para ser mártir, sino para recordar que la vida no se detiene con el dolor. Se reinventa. Y un padre puede perderlo todo menos la fuerza de levantarse. Apagué el fuego, me cubrí con una manta y miré las brasas chispear. El invierno seguía afuera implacable, pero dentro de mi casa el calor era humano. El calor de quienes como yo volvieron a empezar. Sobrevivimos. Cerré los ojos y susurré al aire: Marina, ya puedes descansar. Tu casa está llena otra vez, no de dinero, sino de vida. Y así terminó mi historia. Una historia que comenzó con una humillación y que paso a paso se transformó en una victoria silenciosa, de esas que no necesitan aplausos, solo respirarse despacio. Hace meses creí que lo había perdido todo: mi casa, mi voz, mi lugar en el mundo. Hoy este hogar late de nuevo. Cada risa que escucho en el pasillo, cada taza de café compartida con las mujeres que ahora viven aquí, es una forma distinta de sanar. No es el mismo lugar que era antes. Es mejor. A veces me despierto temprano, abro las ventanas y dejo que el aire frío de Salamanca entre sin pedir permiso. Y mientras escucho los pasos tranquilos de quienes han encontrado aquí un refugio, comprendo que no necesito más que esto: libertad, dignidad y compañía verdadera. David está lejos en algún lugar respirando el mismo aire que yo. Ya no hay odio ni rencor. Solo distancia la justa para que cada uno pueda sanar a su manera. Miro el limonero del patio. Está lleno de frutos, como si celebrara conmigo esta nueva etapa. Es un recordatorio silencioso de que la vida siempre encuentra la forma de volver a florecer, aunque la arranquen de raíz. Así termina mi relato. No como un cuento de venganza, sino como una historia de memoria, justicia y renacer. Cuéntame en los comentarios desde qué ciudad me estás escuchando. Si esta historia te conmovió, dale like y suscríbete al canal para seguir acompañando relatos de personas mayores que, como yo, aprendieron que nunca es tarde para recuperar la voz.